Capital Radio. Bueno, y nosotros seguimos en este miércoles precioso. Bueno, cuando oigan esto, puede ser jueves, viernes, martes no, tiene que ser jueves, viernes. Bueno. Esto está cada día más interesante, cuando no es por una cosa, es por otra. Hoy tenemos que hablar no nos queda otra cosa, la emergencia hídrica. Hídrica. Don Carlos Soler, buenos días, buenas tardes. Buenos días, José Juan y a los que nos oyen. ¿Hídrica o hídrica? No, es hídrica, es emergencia hídrica. Pero vamos, lo que asombra es una emergencia hídrica en el mes de febrero. Al decirlo me quedé, ¿sabes? Esos lapsus que te digo, no sé si lo estoy diciendo bien, hídrica. Pero sí, se ve que ya estoy hecho un experto en agua. No sé cuándo me darás el título, pero ya en cualquier momento, ¿no? Porque con el tiempo que llevamos ya, pero estoy contento pero bastante contento, porque veo que lo de Coldo, después de 3 años, fue una periodista, no me acuerdo el medio, no quiero acordarme, que empezó con el tema del Coldo, no le hicieron caso, la pusieron de vuelta y media, y después de 3 años, pues mira cómo han resultado las cosas. Entonces yo tengo una fe, te llamé, lo recordarás, te llamé para decirte que estaba muy contento porque ya por fin se estaba reaccionando. Entonces el día que reaccionemos en Canarias con el tema del agua, me imagino que todo el mundo se llevará las manos a la cabeza y nosotros diremos, pero ya llevamos 3 años diciéndose, llevamos 3 años, no habían hecho caso. Pero bueno, aquí estamos y entonces ahora la emergencia hídrica en Tenerife, bueno, me imagino que en La Palma también, en El Hierro y en La Gomera, o sea, al final lo van a declarar en los 4 sitios. Lanzarote y eso no porque bueno, eso... no, la emergencia, yo creo que en Lanzarote y Fuerteventura también están, pero de todas formas también está, en donde no está es en La Palma. La Palma no está declarada todavía. Donde está declarada es en El Hierro, en La Gomera y en Tenerife también. Lo que pasa que en la emergencia hídrica le echan la culpa a la sequía, pero es que es lo que yo vengo diciendo hace años. La sequía no es el culpable de la situación esta hídrica que hay. La sequía lo que hace es destapar las vergüenzas y dejar con el culo al aire a los que han gestionado el agua durante los últimos 20 años, que es lo que ha pasado. O sea, la sequía en un caso normal no tendría que conllevar esto. Lo que pasa que si todo el sistema y todas las infraestructuras están o mal pensadas o mal ejecutadas, luego hay unas pérdidas brutales, pues claro, en el momento que hay una sequía, todo esto salta. Mira, no es el culpable, perdona que te corrija, porque ya he visto varios artículos de prensa de una isla que no quiero nombrar, que no la voy a nombrar, diciendo que la culpa es tuya, porque has hecho mal las obras. ¿Sí? O sea, ha hecho mal las obras. No te rías, porque y el individuo que te echa la culpa y el individuo que te echa la culpa es un tipo que sabe de agua, pero bastante, sabe de agua bastante. Y ahora está trabajando para el empolletero. No sé si sabes quién es el empolletero. ¿Sabes lo que es un empolletero? Sí, ya. Sí, yo te lo expliqué, ¿no? Sí. Yo te lo expliqué. Un calabacero también, lo mismo que un calabacero, también, ¿no? Sí. O un cañero. En otra zona de La Palma le dicen un llavero. El calabacero más bien era de la calabaza. Ese era el individuo que se ponía en la tarjea de las haciendas de Arboleda Sacorte y tenía el derecho de sacar el agua con un calabazo de unas determinadas medidas y podía sacar el agua allí si tenía fuerza.
pues sacaba mucha agua. Y si era un mangante y un borracho, pues no sacaba nada. Claro. Y entonces, bueno, una Claro. cosa curiosa porque premiaban el trabajo, pero eso es historia. Nada. Ahora aquí ya no se premia nada, Pues, sino te dan una subvención y asunto resuelto. Y entonces este hombre sabe pues, muchísimo, no quiero decir el nombre, porque sabe muchísimo de agua, porque además tiene un currículum interesante en aguas de Canarias, pero muy interesante. Tampoco vamos a decir qué currículum es, pero el tío dice que el culpable eres tú. ¿Sabes? sí, bueno, me imagino que es el mismo que que comentamos en su día, que decía que yo tergiversaba los datos, que los cambiaba y los modificaba, que cuando le tuve que explicar que no, que yo lo que daba eran los datos oficiales del último plan hidrológico que estaba en vigor, que es el del 2015, porque el del 2021 todavía no está aprobado. Pero fíjate, esto es nuevo. Todo lo que me dices esto yo no se lo había oído, pero si resulta que es que la culpa la tengo yo porque tengo las obras mal, fíjate por dónde. Resulta que el otro día Miguel Martín, que es el presidente de ASPA, creo que es, dijo que las balsas estaban, que había ido a dar una vuelta por las balsas y que las había visto de pena, porque decía que Adellamen y Bediesta estaban al 50%. Esas dos balsas las diseñé y las construí yo y las dirigí la obra. Y entonces, claro, me extrañó que dijera eso. Entonces me fui a ver los datos y se los pedí a la comunidad de regantes de San Andrés y Sauces. Bien, los datos oficiales que da el Cabildo, perdón, los datos oficiales que da el Cabildo es que dice que las balsas están a un 36%. Y que la laguna Barlovento está a un 6%. Bueno, pues las balsas de Adellamen estaba a un 87% y Bediesta a un 77%. O sea que, como ves, las balsas que yo he diseñado y porque creía que hacían falta, no las otras que nunca he pensado que hicieran falta, sino las que yo pensé que desde el principio hacían falta, tienen el doble del agua, de la media, de todos, y vamos, ¿y cuánto? Casi 15 veces más que la laguna de Barlovento, que lo cual es tristísimo el caso de la laguna, porque eso sí que ha sido tirar el dinero. Como también otro dato que dijeron, que es que la balsa del Vicario, que a mí nunca ha sido ha sido plato de gusto mío, porque he visto construirla, y yo sé que tiene problemas de diseño, bueno, pues resulta que es que dieron el dato. 14 años ha costado la construcción y un presupuesto de 40 millones de euros. Date cuenta. Cuando Adellamen y Bediesta costaron cada una 3 millones de euros. Es verdad que hace 20 años, pero bueno, o 30 años. Pero tampoco es la diferencia. Si uno echa las cuentas, tampoco es para tanto. De todas formas, lo que asombra es que ni el señor de ASPA se dé cuenta de que no, las balsas no estaban al 50%. Porque además, este hombre luego dice, se queja de que las balsas están vacías, pero es que arremete para decir que lo que hay que hacer en La Palma es hacer más balsas y más presas. O sea, es que uno se queda asombrado a estas alturas de la vida. Todavía no se dan cuenta que el agua que corre por los barrancos es muy poca. Mira que se ha dicho de veces, que además los terrenos son todos permeables. El único terreno impermeable que hay en La Palma para poder hacer una presa es en la caldera de Taburiente y el tramo de arriba del barranco de las Angustias. ¿Qué quieren que hacer? ¿Una presa en el Parque Nacional? Es que a mí me asombra. Y luego las balsas es porque, y eso también lo dice la gente del Cabildo, que es que las balsas están vacías porque no llueve. Pero ¿desde cuándo las balsas se llenan con el agua de lluvia? Las balsas se llenan, las que se llenan, son las que se llenan porque las dan las aguas que son sobrantes de galerías. Por ejemplo, la laguna de Barlovento tiene una capacidad de 3,5 millones de metros cúbicos y el año que más cantidad de agua ha cogido,
fíjate bien, José Juan, de 6 barrancos, porque tiene un sistema para coger agua de 6 barrancos, lo más que ha cogido ha sido 1 millón de metros cúbicos. No ha llegado. Y tiene 3,5. ¿Por qué se ha llenado 2 o 3 veces la laguna? Pues porque le han echado agua de las galerías de Barlovento y porque le han echado agua de Marcos y Cordero, la que sobraba después de hacer rebosar a De Yamen y Bediesta. O sea, que si encima, bueno, y luego que me dice que mi problema que el problema mío son las obras mías, pues yo me quedo asombrado porque el túnel de trasvase ha solucionado el problema el de la túnel de isla trasvase dice que varias tiene, veces. escucha, el túnel de Dime. trasvase dice que tiene unos cierres que los hiciste hace 20 años y están mal hechos. No, yo no hice los cierres del túnel de trasvase, los hizo Pedro Calderón y la empresa Dragados. A mí me ofrecieron hacerlo. Incluso me llegaron a decir que me pagaban, siendo yo funcionario, me ofreció Dragados que me pagaba lo que yo quisiera, a través de Pedro Calderón me lo ofrecieron, que me pagaran lo que yo pidiera para hacer los cierres. Yo dije que yo no iba, primero, a cobrar, y segundo, yo no iba a diseñar un cierre de una obra de la cual me habían sacado. El director de obra que la tenía que hacer fue el que la hizo. ¿Qué pasó? Que los hizo mal, porque primero los hizo fuera de su sitio, y en segundo lugar lo que le pasó es que los hizo que no se puede pasar. Vamos, puede pasar una persona, pero no puede seguir entrando a perforar. O sea, que los dejó, que eso no es un cierre hidráulico es una estructura que se tiene que poner en un sitio para que actúe como presa, para que detrás del cierre se produzca un embalse dentro del acuífero, que usemos el acuífero como embalse. Eso no lo sabían y no lo pusieron en el sitio, pero luego es que además también se hace el cierre cerrado con una compuerta, de tal manera que esa compuerta permita el paso en su día, si hace falta, de las personas y de la maquinaria. Bueno, los cierres que han hecho ellos es como una alcantarilla, parece un tapón con una alcantarilla. Pues yo te digo porque los he visto. Y luego se les escapa todo el agua. Fíjate si se les escapa que todo está encharcado al lado del cierre, por delante del cierre, que si fuera estanco tendría que estar completamente seco, está lleno de agua. Entonces, el Consejo Insular de Aguas, que no sabe bien por qué está ese agua ahí, no entiende que es que se les está escapando, le pusieron un nombre a ese agua. En vez de llamarle pérdidas, le llamaron escurrajes. Entonces se ha quedado con la palabra escurrajes, incluso la ponen en los papeles oficiales. Y ese palabrón lo que son las fugas que se te están escapando de los cierres. O sea que, pues fíjate, aun con pérdidas de todo, esa obra que saca el agua que se necesita, porque está toda cerrada con los cierres, ese agua da 8 hectómetros cúbicos, los últimos años ha dado 8 hectómetros cúbicos de agua al año. 8 hectómetros cúbicos es el 14% del total de la isla de La Palma. O sea, fíjate, si yo soy yo el que hago mal las obras, pues ¿qué es lo que habrán hecho los demás? Bueno, y la de aquí de Tenerife que has hecho también allí en Tegueste es aquella zona, ¿no? Aquella zona que tampoco recoge agua, le están mandando... Sí. Bueno, ahora no sé si al final... Bueno, pero es que ese es el problema de todo. Ese es el problema de todo el plan de balsas. Date cuenta que el plan de balsas se hizo empezó a hacerse hace más de 30 años y se empezó a hacer para recoger el agua de escorrentía de los barrancos. Cada balsa que se proyectaba tenía un azud en un barranco que sacaba el agua, la mandaba a un canal y el canal la llevaba a una balsa que estaba impermeabilizada toda. ¿Por qué? Se habían dado cuenta que no se podían hacer presas, porque el agua se les escapaba, se les filtraba. Como ves, Tenerife lleva un adelanto de 30 años a Miguel Martín, que Miguel Martín está pidiendo presas en La Palma. ¿Te das cuenta? Aquí en Tenerife ya hace 30 años se dieron cuenta que no. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que entonces se pensaba en ese momento que corrían por los barrancos de Tenerife 120 hectómetros cúbicos de agua al año. 120
millones de metros cúbicos de agua al año. Hoy en día, fíjate el error, hoy en día ya el mismo Consejo Insular de Aguas cifra la cantidad en 7,5 hectómetros cúbicos. Ha bajado de 120 a 7,5. Tú fíjate qué error más inmenso. ¿Qué ha pasado? Que las balsas se quedaron sin llenar. Y entonces, ¿qué se hizo? Pues salir corriendo, montar una empresa que se llamaba Valten, y esa empresa empezó a gestionar el agua de las galerías. Y empezó a pedirle a las galerías que cuando sobrara agua, que en vez de tirarla por el barranco, que era lo que hacían, pues las mandaran a las balsas y allí las guardaban. A cambio de guardarlas, lo que decían es que el Valten se quedaba, no sé si era un 40%, y los propietarios de las galerías, la comunidad de la galería, se quedaba un 60%, o al revés, no lo sé. Pero date cuenta que eso ya de entrada, en principio, es un expolio, porque Valten es una empresa pública que está llenando de agua a base de usar obras que hemos pagado todos, pero luego ellos con el agua lo que hacen es luego venderla. O sea, están usando una infraestructura que hemos pagado nosotros para cobrar dinero ellos. Claro, ¿qué pasa? Que pero mira, y la infraestructura de Valten, por ejemplo, que yo veo que se ve de forma natural, por ver los tubos por todos sitios, eso fue una obra que la hizo ¿quién? No es el propio Cabildo el que hizo la obra. No, pero Valten no ha hecho balsas. Las balsas las hizo el Ministerio. No, balsas no, yo digo la instalación de tubos por todos sitios. Eso no te puedo decir porque yo Yo lo que participé fue dirigí 3 balsas que fueron Vallemolina, San Antonio y la Cruz Santa. Son la segunda y la tercera más grandes de Tenerife. La más grande es Taco, luego es Vallemolina y luego es la Cruz Santa. Lo que pasa que en Vallemolina a mí no me dejaron cambiar nada. Yo quería haber cambiado un muro, un azud que hay, que es para mandar el agua del barranco a la presa. Todo eso se diseñó por ingenieros del Cabildo, que eran Fernández Betancourt y Escolástico Aguiar, eran los autores del proyecto, para una capacidad de aducir, o sea, de sacar del barranco 9.000 litros por segundo, que era el máximo, el tope máximo, 9.000 litros por segundo. Yo he ido a verlo cada vez que corre el barranco y, como siempre digo, no he visto que llegue a más de 90. Nunca ha llegado ni a 90. Con lo cual, el error ha sido de 100 veces. Yo quise cambiar eso y vi que eso era una barbaridad. Era hacer, como decía yo, la jaula de los osos. Y no valía la pena hacer eso, porque no iba a correr nunca el barranco tanto. Vamos, yo les decía a los del Cabildo que el día que corrieran ese caudal veíamos pasar a Noé con el arca por encima de la balsa. Entonces les dije que no, que eso era... No, pues no me dejaron cambiarlo. Y yo, como era la primera balsa que construía, pues me callé y me resigné. Pero claro, luego en la segunda y en la tercera ya no. Ahí ya no piqué. En la Cruz Santa y en San Antonio ya lo que hice fue modificar porque había problemas estructurales en la balsa y entonces los modifiqué. En cambio en Vallemolina no. También es verdad que Vallemolina la cogí empezada y por eso tampoco tenía yo mucha fuerza para poderla cambiar. Y entre eso y que era novato, pues así lo dejé. Pero vamos, como ves, el problema es que las balsas nacieron para una cosa y se tuvieron que readaptar para otra. Pero esa otra, que es la que estábamos hablando, que se llenan con las galerías, hoy en día las galerías, como ha bajado el caudal, también hay que pensar que ¿por qué ha bajado el caudal? Bueno, pues ha bajado ahora mismo porque estamos en una época de sequía, pero también porque la última galería que se pidió perforar fue en el año 84, o sea que no se han perforado galerías nuevas. Eso se lo debemos a los que intentaron redactar una ley de aguas que era una verdadera utopía y se llevaron por delante toda las ganas de perforar que tenía el
chicharrero, pues claro, todo eso, bueno, el chicharrero, el tinerfeño más bien. Y eso es lo que pasó. ¿Qué pasó? Que se pararon todas las galerías y entonces poco han hecho mucho más. Bien, las galerías han bajado de unos 160 a unos 100 y poco, más o menos 100, pero ahora mismo ese caudal de agua, claro, ha disminuido los excedentes. Entonces, las balsas ahora se nota que no se llenan. ¿Qué ha pasado con Valtén? Pues que Valtén se ha vuelto a reciclar. ¿Cómo llenamos las balsas? Pues ahora ya con agua depurada regenerada. Entonces ahora lo que están metiendo es agua regenerada. ¿Pero qué pasa? Que la regenerada no es más que una fracción del agua de abastecimiento. Y el abastecimiento no es la mayor parte del consumo de agua que se produce en la isla. Tienes que pensar, José Juan, que no toda el agua que das a una ciudad la puedes mandar primero a depurar y luego a regenerar. El agua, solo por pasar por un domicilio, pierde alrededor de un 30%. Porque las cosas cuando se guisan hierven, o porque cuando bebes luego no devuelves el agua en tu cuarto de baño, sino que te vas a otro, o alguna cosa así. El caso es que, en verdad, el agua que tú puedes recuperar de un domicilio es el 70%. Ahora, ese agua, para que tú la recuperes, tiene que cogerla a una red de saneamiento, y esa red de saneamiento tiene que ir a una depuradora. Bien, en la red de saneamiento se pierde muchísima. Date cuenta que si en la red de abastecimiento, estamos hablando que en Canarias se pierde una media de un 50%, imagínate en la de saneamiento, que no se controla lo que se puede perder. Pero además, cuando ese agua llega a la depuradora, en la depuradora se produce un proceso de depuración que produce también un consumo de agua, con lo cual, en verdad, el agua que sale de la depuradora es el 70% también de la que ha entrado. Pues fíjate, si en verdad, en el mejor de los casos, suponiendo que la red de saneamiento no perdiera nada, tendríamos que el agua que podemos mandar a regenerar sería el 70 del 70, o sea, el 49%. O sea, que de toda el agua que mandamos para abastecimiento, que es el consumo minoritario, solamente podemos coger la mitad. En islas como La Palma, que el abastecimiento es el 10%, estamos hablando que si regeneraras toda el agua y la enviaras a la agricultura, podrías llegar, como mucho, en el mejor de los casos, a reutilizar un 3%. Bueno, yo, gracias a Dios, brutal. Yo hemos llegado al final, pero sí, yo quería añadir que, gracias a Dios, en casa no tengo este problema, porque ya me puse una desaladora y me va perfecto, ¿sabes? Estoy tan contento y tengo agua ya gratis todo el día. Lo único que me tengo que gastar es un poco de gasoil en la desaladora, pero bien, va perfecto. Y la puse en la azotea para que la gravedad me la deje, me la traiga al termo y a la bañera y a todo eso. Sí. Don Carlos, hoy ha sido muy técnico, hoy ha sido un tema muy técnico, salvo la parte última mía de la desaladora, que creo que todo el mundo lo ha entendido. Y nada, darte las gracias. El próximo día le prometo a los oyentes que seremos más precisos en alguna de las cosas, ¿no? Y tenemos que disculpar a don Carlos por los errores tan grandes que ha cometido en las balsas, en la galería, en las presas y todo eso. Te vamos a disculpar. Oye, muchas gracias por estar ahí. A ver si el miércoles vuelvo a estar y tú también. Si no nos echan antes de las islas, ¿sabes? Nos van a echar, pero de las islas, ¿sabes? Nos hemos dejado un tema en el tintero, que son las aguas públicas y privadas, que hay mucha confusión. Vale, para el próximo día. Apúntatelo para el próximo día. Apúntatelo, aguas públicas, aguas privadas. Yo me lo apunto ya. Muchas gracias, Carlos. A los oyentes, de nada, muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias por el interés. Y el amigo Miguel Ángel, muchas gracias por estar ahí realizando cuando no te queda otro remedio.
y ya puedes marcharte. Un saludo, música y adiós. Para personas inquietas, Capital Radio.